Te decía recién, concretamente, la conferencia de prensa que encabezó en el día de ayer el gobernador Sergio Silioto, en este caso anunciando que iba a presentar a un amparo colectivo, puntualmente, contra la ley de glaciares y a favor de los ríos. Esto se presentó ante el Juzgado Federal de Santa Rosa para frenar la aplicación de la nueva ley vinculada a glaciares y recursos hídricos. Escuchamos al mandatario pampeano, donde hace justamente este anuncio. Hemos tomado la decisión de presentar una acción de amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de la ciudad de Santa Rosa. Lo vamos a hacer como provincia de La Pampa, junto a la Universidad Nacional de La Pampa, junto a la Fundación Chadeleibú, junto a la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado ayer el Congreso de la Nación. Principalmente porque lesiona derechos ambientales colectivos. Está consagrado en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales. Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua. La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia de La Pampa, es de origen glaciario. También los otros dos, que ya no corren y que pueden ser también muestra de esa supuesta escasez de agua que plantea Mendoza para que no retorne el río Atuna en la provincia de La Pampa. A partir de esta ley va a haber menos agua. ¿Tenía alguna duda respecto a lo que podía hacer Javier como Ardoin? ¿Cómo califica ese voto? Y segundo, con respecto al caso del río Atuel, al fallo del río Atuel, ¿este nuevo escenario no reconfigura o no fortalece los argumentos mendocinos para que siga incumpliendo con el fallo? Claramente quienes han votado a favor de esta modificación que realmente genera un retroceso enorme en los derechos de absolutamente todos los pampeanos, han votado en contra de la enorme mayoría de los pampeanos. Nosotros no necesitamos ver qué va a pasar con la ley. Ya sabemos qué va a pasar con la ley por los antecedentes que tenemos. Y claramente no lo compartimos, no lo entendemos. Y será la sociedad la que tenga que pedirle rendición de cuentas. Con respecto a la sanción de esta ley y los fallos anteriores van en caminos separados. No es que esta ley, en cierta manera, está derogando un fallo de la Corte. Lo que sí avala la posición de Mendoza, que dice que el agua no llega a La Pampa porque no hay agua. Con esta ley va a haber menos agua. Porque una parte del agua que dispone Mendoza va a la minería. O sea, no solo va a llegar menos agua, es muy posible que llegue agua en menor cantidad, pero con mayor contaminación. ¿Hay alguna intención de generar algún plan de contingencia ante la posibilidad de que Mendoza contamine el río, de que eso suceda? A ver, desde el punto de vista público, claramente estamos solicitando al resto de la población que siga acompañando esta lucha. Desde el punto de vista judicial, claramente la medida cautelar contra la inaplicabilidad, o sea, que no genere ningún efecto esa ley, porque seguramente, como nosotros ya sabíamos que se iba a aprobar, preparamos la demanda, otras provincias ya tienen decidido que el lunes empiezan a aplicar esa ley. Entonces, lo primero que tiene que ver, más allá de la acción de amparo, es una cautelar pidiendo que directamente no se aplique. Por eso estamos esperando que, no bien salga el decreto del señor presidente promulgando la ley, inmediatamente presentar... Bien, la palabra entonces del gobernador Sergio Silioto, que, a ver, digo, la tapa del diario La Arena dice, tomó trascendencia
nacional enseguida. Hay que decir, digo, y acá me autosaco el sombrero, los únicos que hemos puesto la palabra de carne y hueso, por decirlo de alguna manera, de Silioto, somos nosotros, porque después los otros medios han decidido un poco recortar la información con una foto de Silioto y algunos textuales. Nada. Simplemente para remarcar la federalidad de este noticiero. El impacto productivo que puede llegar a tener la provincia de La Pampa respecto de esta nueva ley de glaciares. A ver, son dos ríos, el río Colorado y el río Atuel. Estos ríos nacen en zonas cordilleranas con influencia de los glaciares. Si se afecta el hielo o el ambiente periglaciar, baja el caudal de agua, hay menos disponibilidad para riego, consumo y producción. El problema es que va a haber menos disponibilidad para riego y hay que ver la calidad de ese agua, ¿no? Digo, porque se va a usar para la minería. Esto impacta directamente en la provincia de La Pampa, que, bueno, todos ya sabemos, tiene conflictos históricos por el uso del agua, como el caso del río Atuel. Hay medidas judiciales, sentencias también, río Atuel, y el conflicto de La Pampa con la provincia de Mendoza. Yo toco de oído, por supuesto, como todos los periodistas, que, como siempre digo, y sí me hago cargo, somos un mar de 2 centímetros de profundidad, porque hablamos de deportes, hablamos de glaciares, hablamos de cosas que la verdad es que si uno profundiza en el tema, en cada tema deberíamos cobrar miles de millones de dólares, porque no tendríamos que vivir solo de esto y es complicado. Por eso voy a hablar con Juana de Ugalde, Juanita, una amiga. Ella es de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, junto con la Universidad Nacional de La Pampa, según lo anunció el gobernador de la provincia de La Pampa y el propio Estado provincial, van a presentar, ya presentaron justamente el amparo colectivo. Ella me va a saber explicar un poco mejor, más allá de lo que yo te digo, acerca de esta nueva ley de glaciares. Juan, ¿y cómo andas? Gracias por atenderme. Hola, buenos días Pablo, buenos días a la audiencia. Y acá estamos otra vez en una nueva instancia judicial, los pampeanos, que ya tenemos gimnasia en esto de presentar amparos y demandas para defender el agua de La Pampa, y por qué no el agua del país, porque bueno, esta ley de glaciares, como bien dijo el gobernador, lesiona los derechos ambientales de los pampeanos, las pampeanas, de los argentinos y las argentinas, porque, qué sé yo, uno, digamos, en el imaginario tiene como que el glaciar está en el sur, es ese hermoso glaciar el Perito Moreno, pero a lo largo de la cordillera hay miles de glaciares que dan origen a nuestros ríos. Como vos dijiste, el río Atuel nace de una laguna glaciaria, el Colorado también. Y bueno, nosotros ya sabemos lo que es no tener agua, sufrir el uso no consensuado del agua por parte de una provincia de aguas arriba, así que rápidamente el Estado provincial y bueno, y las organizaciones del pueblo y la universidad se pusieron a trabajar para hacerle frente a esta nueva agresión. A ver, está bueno esto que me planteás de la lamentable experiencia de presentar recursos y demás. Contame primero el origen del conflicto con la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza, que es una de los territorios argentinos que más glaciares tiene, pero el inicio del conflicto con La Pampa justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con la poca cantidad de agua que manda, por decir de alguna manera, la provincia de Mendoza a la provincia de La Pampa, que, bueno, como todos sabemos, son muy pocos ríos los que tiene La Pampa, y es un hecho que necesita la provincia ese caudal de agua permanente y habitual. ¿Cómo surge el inconveniente, el cruce de denuncias y demás? Y bueno, la provincia de La Pampa tiene 3 ríos, el Salado y el Atuel, que pertenecen a una misma cuenca, y el Colorado. Ajá. Los primeros 2 ríos que te mencioné, que son los que corren por acá por mi zona, por el oeste pampeano, ambos están diezmados, muertos, robados por provincias de aguas arriba. En particular, el conflicto con el Atuel arranca hace más o menos 80 años, en la década del 40, cuando Mendoza y la nación, cuando éramos territorio nacional, decide construir el dique Los Nihuiles para la generación de energía eléctrica. Lo cual está todo bien, porque es energía que, o sea, el agua corre, no pasa nada, pero
Posteriormente, la provincia de Mendoza comienza a realizar, digamos, el oasis productivo en el sur de Mendoza, canaliza por todos lados el río Atuel, te lo estoy resumiendo muy a grosso modo, canaliza todo el río Atuel, hace unas represas más aguas abajo de los Ñihuiles, y eso hace que durante 25 años, mientras se llena el dique Ñihuil, la represa esa que es gigantesca, a La Pampa no le llega una sola gota de agua, con la consecuente, no sé, diáspora le llamamos nosotros, la gente se va, pierde sus animales, pierde sus campos. Bueno, se produce, es una debacle realmente, un ecocidio con una debacle social importantísima, y a partir de ahí surge el conflicto con Mendoza, que unilateralmente dispone de las aguas del río Atuel. Claro. Juani, la Pampa depende prácticamente, más allá de las lluvias, también de los deshielos, ¿no? De los glaciares, para que tenga caudal de agua el río o los ríos, el río en este caso Colorado y el río Atuel. Es fundamental esto para poder producir en la Pampa. Nosotros lo que reclama, o sea, lo que la Pampa reclama y obtiene un fallo favorable es que, digamos, entren a la provincia 3.2 metros cúbicos de agua de la naciente del río Atuel, no agua de reuso, que es lo que habitualmente entra. O sea, lo que está pasando actualmente es que Mendoza riega y lo que, digamos, le sobra y por decantación cae al cauce de aguas abajo, es lo que llega a la provincia de La Pampa. Y bueno, y es agua de mala calidad, no es el agua que nosotros reclamamos y merecemos, que es el agua de la naciente del glaciar, digamos, un agua de buena calidad. Entonces, cada vez que se afecta un glaciar por cualquier causa, en este caso las mineras están frotándose las manos, le están creciendo los colmillos, a nosotros nos va a afectar muchísimo. Porque además de menos agua, vamos a tener el agua mucho más contaminada. Claro, déjame ponerme en abogado del diablo. Por culpa de la Pampa, no vamos a tener más empleo en Mendoza. Porque las mineras tienen un montón de trabajo y van a cuidar el medio ambiente y no se van a contaminar los ríos y ya está. No, eso no va a pasar, vos sabés, Pablo, eso no va a pasar. Primero que la minera va a romper todo. Yo te hablo desde, una ciudadana de a pie que vive al lado de un río seco y robado. No va a pasar que las mineras cuiden el ambiente. Ya lo hemos visto, lo vemos en Catamarca, lo vemos en San Juan. Sabemos que las mineras no les importa y tomarán trabajadores mientras extraigan, y después cuando rompan todo se van a ir, van a dejar la tierra devastada, la gente sin trabajo, sin agua. Es la realidad. Hoy estaba leyendo que una gran multinacional, creo que se llama Glencore, está organizando un tour legislativo para premiar a los legisladores que apoyaron la ley, la reforma de la ley de glaciares. Entonces, claramente el poder económico no está muy interesado en cuidar el ambiente ni la generación de puestos de trabajo. Eso por un lado. Y después Mendoza tiene un montón de recursos, entre ellos la minería. Mendoza es una provincia rica. Sí. Esto de la empresa que está organizando este viaje, ya salió una diputada sanjuanina, mirá vos, justamente de San Juan, una de las provincias de una pampeana, una legisladora pampeana, Victoria Guala, de la Unión Cívica Radical, está en la isla. Mirá, y hubo... es interesante lo que me planteas, porque digo, viviendo el problema hace 80 años, de conflicto con la provincia de Mendoza, quiero creer que ningún diputado ni ningún senador de la provincia de La Pampa hizo esto. Así lo voy a poner en para que se vea. El diputado Arduaín y el diputado Ravier votaron a favor de la reforma de la ley de glaciares. O sea, dos diputados de cuántos de la oposición, por decirlo de alguna manera, al gobierno de Silioto. Que sean dos, y seguramente Arduaín es libertario, ¿no? Así, el primo de Pampita. Sí, el primo de Pampita. Ajá. El primo de Pampita. Claro, sí, el primo, el marido de Pampita, el primo no, de Pampita. este hombre, Arduaín es del PRO. Ajá. Y Ravier, el diputado Ravier, es libertario. Ajá. Que es un señor que ni siquiera es pampeano. Mira vos.
O sea, no sabe nada del conflicto, entonces levantó la mano porque quizás Tal tiene cual. un pasaje asegurado para Estados Unidos, Yo ¿no? no creo, mirá, no quiero tampoco decir cosas que no son, pero yo por mi pueblo no lo he visto nunca, Javier. Ajá. ¿Vos de dónde? ¿Qué pueblo sos, Juaní? Yo de Santa Isabel, al Ah, oeste de La Pampa, un ajá. pueblito muy pequeño. Ujú. Eh, Bueno, bueno, nada, me sorprende que diputados que en teoría son inteligentes y que son muy lectores y que han vivido toda su vida en La Pampa, menos este segundo caso que me decís que no, voten en contra de sus propios vecinos, ¿no? Digo, qué no, raro. sí. No, y mira, don Edgar Morisoli, que es un poeta pampeano, que ha escrito mucho sobre la temática del río Atuel, tiene cuentos, libros, poesía, siempre dijo que el río Atuel es un dios sin ateos, es decir, se supone que no hay grieta en el río Atuel. Mm, Sin embargo, esta gente eh, vota en contra de los intereses del pueblo de La Pampa. mm. Sí, sí. Sí, es realmente increíble. Por eso planteo esta situación, ¿no? Milei en algún momento habló sobre el cambio climático, dijo que es toda una mentira, es todo un verso, Que que se cualquiera puede dejen de contaminar un río las currar. veces que se le antoje. Claro. Digo, ¿cómo caen estas declaraciones en el mundo del ambientalismo? Me imagino que en su conjunto, incluso con Mendoza, debe haber una declaración en conjunto. Yo no sé. Otra buena pregunta, digo, ¿los ambientalistas de La Pampa están de acuerdo con los ambientalistas de Mendoza en este caso puntual, Juaní? En Mendoza hay una asamblea que se llama Asamblea del Agua. Ajá, Están muy conectados con nosotros, con los ambientalistas pampeanos, piensan lo mismo que nosotros, bien. ellos son muy defensores del agua, muy defensores de su agua. Y escuché ayer que la manifestación que hubo en Mendoza por parte de los ambientalistas terminó con represión. Mm, Así que bueno, el gobierno mendocino obviamente está muy alineado con el gobierno sí, libertario, por más claro, que es claro. un gobernador radical. Ujú, Pero bueno, la provincia de Mendoza normalmente es una provincia que tiene una mentalidad extractivista y mercantilista, sí. independientemente del color político, salvo unas pocas minorías que son como más conscientes, el resto de la sociedad piensa que el agua es un servicio, que hay que pagarlo, que no tenemos todos el mismo derecho, que Sí, para tomar un vaso de agua hay que tener plata, qué sé yo. mucha gente cree que el agua solo es lo que sale de la canilla cuando abrís y cerrás en tu casa y si se te corta el agua estás a las puteadas y si no se te corta el agua te quejas porque es cara, pero no conoce el origen de cómo llega ese agua a Exacto. ese lugar, ¿no? A esa red. Es realmente increíble. Por eso, esto lo digo yo personalmente, cuando vos ves memes que le dicen en las redes sociales de la comparativa de Milei abrazado a Donald Trump y pegada ponen una foto de Cristina abriendo una canilla, digo, la gente, Cristina Kirchner abriendo una canilla, corre esto por cuenta mía, Juan, y no te quiero Sí. involucrar, por supuesto. Digo, ahí entendés lo que yo sí te decía ayer cuando estábamos cerrando la nota. Lo voy a decir casi en términos generales. La gente no entiende nada, ¿no? Entonces, Totalmente. digo, de una puta vez por todas tenemos que señalar la realidad. No decir el pueblo no se equivoca, bueno, todas las pavadas que Sí, se venimos equivoca. diciendo desde ¿Quién hace no? muchos ¿Quién dijo años. que no se El equivoca? pueblo se equivoca más de lo que acierta y no entiende nada. Digo, no, a ver, yo estoy en parte en ese pueblo, que tampoco entiendo nada, tampoco entiendo cómo hemos llegado a esta situación, tampoco entiendo cómo se ha votado a un gobierno que ha quitado miles y miles de derechos y ahora va por el derecho al agua, ¿no? Va Claro, derecho por el derecho al agua. sí, yo coincido con vos. Hay una gran desinformación en el pueblo, un gran desinterés. Me parece que estamos todos muy Fundamental. dormidos, Mm, muy falopa. mm. eh, Nos han vendido cualquier buzón posterior a la pandemia y bueno, y estamos en esta. O sea, Mm. a este señor que yo te mencionaba, Javier, lo votó el 48% de la provincia de La Pampa. Claro, sin saber quién era. ¿Cómo podés votar a una persona que ni vive en tu provincia? Yo, no sé, somos muy pocos en La Pampa, nos conocemos todos, tenés que saber a quién estás votando.
Es terrible. Juan, ¿y te parece que hablemos la semana que viene a ver cómo avanza este amparo colectivo que Vale. propuso el gobernador Silioto junto a la Universidad Nacional de La Pampa y también organizaciones ambientalistas como la que vos estás allí haciendo o tratando de hacer conciencia? Porque es real también lo que vos planteás, ¿no? La gente lamentablemente no entiende mucho. Te mando un abrazo. Santa Isabel me Un dijiste abrazo que a queda ustedes. en la zona norte, en el norte pampeano. Búscamelo a ver en Nosotros Google. estamos en el noroeste pampeano, ¿Está a lejos de la 35 capital? kilómetros del límite con Mendoza. Ahí nomás, de Mendoza. Ahí nomás. ¿Cuántos kilómetros de la capital más o menos? No, de la capital estamos a 400 y pico. El primer pueblo de Mendoza que El primer pueblo de nosotros La Pampa tenemos, entrando desde Mendoza, digamos. claro, por la ruta 143. Bien, bien, perfecto. Bueno, estamos en contacto, Dale, Juani, Te mando un beso un gran enorme, abrazo gracias. a todos, Siempre y a tan claro. todas. Muy bien. Nos vemos. A ver, poneme ahora si querés, cuando lo encuentres Santa Isabel en La Pampa, así vamos a conocer un poquito este pueblito. Es el primero entrando desde la ciudad, desde la provincia de Mendoza. A ver si podemos tener algunas imágenes de este lugar. Ese es el mapa. Muy bien. Para ver Algarrobo del Águila, Catriel, Victorica, Malargüe, Catriel. Añé no lo encuentro, che. Ahí está el puntito rojo. Bueno, perdón, no se enojen. Bueno, esto es Santa Isabel, entonces, allí muy cerquita del límite entre La Pampa y la provincia de Mendoza.